Buenos días, perdona, Albert. Buenos días. Hoy tenemos con nosotros a Albert Soro. Albert es de Barcelona, estudió Publicidad y Relaciones Públicas. Lleva 15 años trabajando en startups. En los últimos casos ha sido cofundador. Medical Admin, que es una especie de Airbnb del sector salud, es decir, que los médicos y sanitarios pueden alquilar espacios a través de esta plataforma. Y Quintai, que es una plataforma de vending para pequeñas y medianas empresas. Tienes una trayectoria muy emprendedora, muy internacional también, porque has estado tanto estudiando como trabajando en muchos países. Y ahora estás ayudando a CEBEC con el tema del emprendimiento, ¿verdad, Albert? Eso es, tal cual, sí, sí. Tengo pues eso, un poco una trayectoria de unos 15 años en el sector tecnológico y emprendimiento y bueno, ha sido un poco una evolución natural en la que empecé como trabajador acompañado de grandes del ecosistema del emprendimiento como Albert Feliu, exfundador de Infojobs, o Bernardo Hernández, ex-20, idealista y fue CPO de Google. Entonces, nada, aprendiendo de los mejores, acabamos pues un poco inspirados y eso, y acabé pues emprendiendo, como comentas, Medical Admin y luego Quintai, que puntualiza, es una plataforma de lending, de préstamos a empresas, no de lending. Vale, de lending, sí, perdona. ¿Cómo es esto de emprender? Porque ¿tú crees que has emprendido porque te has contagiado de ese espíritu de los emprendedores? O sea, digamos que estuviste trabajando en startups por casualidad o que te atraía al mundo de las startups especialmente porque querías convertirte en emprendedor. ¿Cómo ha sido esa conversión, Alberto? Ostras, es una pregunta muy interesante. Pues para ser honestos, no. Hace 16 años las startups no eran lo que son hoy. Para ser honestos, caí fortuitamente en la primera startup en la que trabajé, que acabó siendo una pequeña multinacional. Y a raíz de eso, pues fui pasando de una en otra. Como ya había cogido esa atracción y esa experiencia de trabajar en startups, pues era como un ciclo ya natural para mí, en el cual pues entendía perfectamente cómo eran los mecanismos y cómo funcionaba. Pero no tenía en mente el colocarme en la startup. Y por otro lado, también me parece muy interesante lo que comentas, porque para mí es un factor clave. Muchas veces el emprendimiento se fomenta a raíz de haber estado o haber tenido un caso de éxito o haber trabajado en una startup. Entonces, para mí eso es un factor clave como catalizador del emprendimiento, más allá de otros incentivos que puedan haber, pero para mí eso es un factor clave sin duda. Bueno, hay cierta gente, no muchos, la verdad, que creen que el emprendimiento lo llevaban en vena ya desde niños, ¿eh? Eso, bueno, yo en mi caso... A veces me encuentro con sí. alguno, es raro, ¿eh? No es lo más normal. Yo en mi caso a lo mejor sí que tenía un poco esa visión de vendedor, puede ser, o de negociante, no sé si era de emprendedor, pero recuerdo que bueno, por circunstancias familiares, he sido niño expatriado toda mi vida y iba a colegios españoles un poco por el mundo, ¿no? Y recuerdo que de pequeño pues compraba donetes, pipas y todos los artículos que no había fuera de España y que los vendía a un precio mayor en el colegio para sacarme pues un dinero extra. Entonces entiendo que sí, que a lo mejor sí que hay una pequeña componente de startup, pero en vena, pero sobre todo yo creo que más que componente es algo que se trabaja y que necesitas vivirlo y entenderlo para lanzarte, sin duda. Vale, entonces estabas trabajando en startups y en un momento determinado decides cofundar por primera vez una, ¿no? Eso es. Esa es Medical Admin, ¿verdad? Eso es correcto. ¿Y ese proceso cómo fue? ¿Te cansaste de trabajar para otros y dijiste, ahora yo voy a llevar el mando? ¿O erais varios además, ¿no? No eras tú, solo tú. Eso es, éramos varios socios cofundadores. Bueno, esto parte un poco de un proyecto del MBA que estaba estudiando en ese entonces. Y un compañero del MBA propuso una idea que él llevaba dándole vueltas
que era Medical Admin. Entonces la puso sobre la mesa para poder trabajarlo y se le ocurrió proponer el por qué no la llevamos a cabo. Entonces yo en ese momento estaba como director de marketing y growth de Verse y vi el momento oportuno de lanzarme. Yo creo que ya mi cabeza había acumulado la experiencia suficiente después de 10 años de haber estado junto a los mejores emprendedores del ecosistema español y dije que era mi momento pues para lanzarme. Entonces nos lanzamos 4 socios a cofundar Medical Admin y bueno, sí, yo creo que fue un poco eso, ese 4, momento. Sí, no está mal. Sí. Son muchos, sí. Erais los 4 compañeros del MBA, ¿verdad? Correcto. Bueno, mucho a poco, no hay una tesis escrita sobre cuál es el número ideal. Sí que es cierto que hay unos límites, ¿no? Que sería, 1, es muy difícil emprender siendo un solo emprendedor porque asumes tú todo el riesgo, la carga, el estrés y las frustraciones. Y a lo mejor sí que más de 4 puede ser más complicado, pero por ejemplo en Quintai como socios cofundadores éramos mucho más, pero bueno, también la complejidad de la empresa era totalmente distinta y mucho más sofisticada. Entonces, bueno, depende un poco, depende. Vale. ¿Y qué tal os fue? Medical Admin, bueno, buena idea, mal tiempo. Vino la pandemia justo en un momento de lanzamiento, en el momento en el que todo el mundo estaba confinado, no había mucho movimiento Mucha necesidad de vuestro servicio, claro. de salas, claro, de salas. Pero bueno, sigue funcionando, sigue yendo bien, tiene un crecimiento orgánico. Yo me salí como socio trabajador, tuve un exit y luego ya pues dediqué el foco a Quintai, que es el proyecto que más esfuerzo y lejos ha ido, sin duda, sí. ¿Y Quintai cómo surge? ¿Cómo es la génesis de ese proyecto? O sea, pues una génesis compleja, esto parte un poco de la cabeza de Carlos Blanco y Ernest Sánchez. Carlos Blanco, el conocido emprendedor inversor, ¿verdad? El conocido emprendedor, que es también a su vez socio mío, sí, de Quintai. Parte un poco de su cabeza, ¿no? Tenían esta idea en la cabeza, una idea de plataforma de préstamo a pequeño comercio, sí que luego pivotó un poco por necesidades operativas y números, pero bueno, tenían un poco en la cabeza montar equipo para crear Quintai. Entonces, hicieron un llamado a emprendedores y talento y de ahí salimos los 3 socios cofundadores iniciales que fuimos Ignasi de Llorens, Víctor Ruiz y yo. ¿Un llamado? ¿Quieres decir que puso un mensaje en Twitter o algo así? ¿O cómo es No, fueron seleccionando los perfiles que ellos creían que eran adecuados para el proyecto. Entonces, nos pescó un poco por trayectorias, ¿no? Ignasi de Llorens venía de Novicap, yo venía de Verse, que era... O sea, digamos que ya te tenía identificado de antes, ¿no? ¿Tenías relación con ellos o había...? No personalmente, pero supongo que sí, que al final pues ya nos tenían un poco fichados a todos y eso. Entonces, pues veníamos todos un poco de mundos afines a esa idea que tenían en mente y bueno, y así surge un poco la magia. Creamos equipo, pivotamos un poco la idea hacia las necesidades reales que había en el mercado nacional y lanzamos Quintai. Sí. ¿Y cuántos habéis sido en este caso? ¿Cuántos socios? Al principio fuimos 3 socios trabajadores, pero como te comentaba, dada la complejidad del proyecto, incorporamos a un cuarto, que fue Sebastián Du. Él venía de HSBC como director de riesgos de Latinoamérica y luego también estuvo en banca llevando también todo el apartado de riesgos de un banco, no lo tengo ahora en mente, pero era uno de los más grandes de Brasil. Entonces lo incorporamos al equipo para llevar toda la parte de riesgos, ya que al final, siendo una plataforma de préstamos, por mucho producto innovador que hubiese detrás, siempre es necesario tener un buen análisis de riesgo. Entonces éramos 4 socios trabajadores, más Carlos Blanco y Ernest Sánchez, que eran socios también. No invirtió a través de su fondo, sino directamente el... Bueno, su fondo era cofundador de Quintai, o sea, el fondo núcleo.
Era el cofundador de él, sí. Sí, sí, sí. Entonces, nada, empezamos la andadura y la verdad es que fue muy bien. ¿Esto lo habéis vendido o en qué situación está? No. La situación, pues seguimos, bueno, yo hice un exit como socio trabajador, sigo como socio capitalista y la empresa pues sigue creciendo, tanto en ventas como en números y operando, la verdad. Porque tú has Pensando en estado en la nuevos peor parte, que productos. es en la puesta en marcha. Eso es. La puesta en Y, marcha, validación de negocio sí, y sí. escalado de negocio. He estado en esas tres partes. ¿Y qué le lleva a un emprendedor a salirse cuando ya las cosas empiezan a ir bien? Pues el día a día que te atropella, el 15 Ajá. años de trayectoria en el mundo, en el mundo de las startups, no, estaba buscando un poco un descanso porque la verdad es que, como comentas, ¿no? Cuando pasas la peor parte también muchas veces pues acabas drenado y más si justo me ha pillado durante varias épocas de mi vida justo la fase de kickoff en distintas empresas. Entonces, una vez la cosa ya va bien, va creciendo de manera orgánica, yo creo que es un buen momento para salirte como socio trabajador y dejar el barco en otras Ujú, manos. Yo confío ujú. plenamente en mis socios que se han quedado y sé que lo van a llevar muy lejos. Pero ya no trabajas con ellos y tampoco ya no mantienes acciones tampoco. Sí. Yo me Sí mantengo como mantienes. socio, Vale, vale. me mantengo como socio capitalista. Ujú, No dejaría vale. realmente ese equity ahí, Ujú. O sea que esta, sabiendo que esta es la una, cosa va bien y va es a ir una muy bien. startup que tiene potencial de venderse bien, ¿no? Es una de las... Yo creo que considero que tiene potencial de unicornio. Piensa que al final el Ujú, mercado de la financiación es inmenso. Hay más de 1 billón de euros de demanda en el mercado de financiación y al final son ujú, segmentos que no están atendidos, ¿no? Por ujú, temas de riesgo, la banca no puede atender según qué operaciones. Entonces nosotros entramos en ese nicho. Al final innovamos sobre todo en la parte de análisis de riesgo y en producto financiero. Tenemos un producto bastante innovador que nos permite justamente protegernos de ese riesgo de mora, con lo cual podemos llegar donde el banco no llega. Entonces, tenemos todo ujú. un segmento por financiar Y enorme y ahí, yo creo que tiene mucho potencial de crecimiento. ese producto innovador, evidentemente el tema de la mora es lo más delicado en el mundo de los préstamos, ¿no? Entonces, Eso es, hacerlo bien ahí es fundamental para que la empresa funcione y luego, evidentemente, también captar los clientes. eso ¿Qué es. es lo que habéis hecho para poder hacerlo de forma diferenciada? Bueno, es un poco todo. De entrada, tenemos acceso a datos que a veces la banca no tiene por su propia regulación, que gracias a la normativa europea de la PSD2 y el Open Banking, pues nosotros tenemos acceso a todas las cuentas y vemos un poco el análisis. También hacemos un análisis pionero de riesgo en el que se tienen en cuenta muchísimos más factores de los que se suelen tener en el análisis real también, que hemos Ujú, estado operando ya durante 3 años teniendo acceso a datos masivos. Por otro lado, también gracias a nuestro CTO y cofundador, Víctor, que viene del sector tecnológico enfocado a Big Data. Entonces, ha montado todo un sistema de procesado de datos pionero que nos permite justamente pues, anticiparnos al riesgo. Y también, luego, ujú. ya está la salsa secreta de la startup que no puedo desvelar de por qué somos más eficientes, pero bueno, digamos que tenemos una mora más baja que la banca. Entonces, eso también da muchísima seguridad a inversores de deuda, con lo cual, pues eso, crecemos tanto en operaciones como en deuda para poder desplegar en los préstamos que damos. ¿Quieres decir que aparte de todo lo que me has dicho, también hay algún ingrediente secreto? Que, eh, Bueno, ingrediente secreto no, son procesos, ¿no? Al final vale. Ujú, cada banco tiene ujú, sus propios procesos, cada entidad ujú. financiera también, y Es la, nosotros pues la tenemos forma en que gestionáis los datos, ¿no? Eso Digamos. es, eso Vale, vale. es, eso es. Ujú, muy bien. Entonces, nosotros tenemos un Ujú, proceso innovador que, pues eso, nos permite ser muchísimo más rápidos. Somos capaces de conceder un anticipo de caja o un préstamo en menos de 5 minutos y somos muy eficientes a la hora de hacer ese análisis. ¿Cinco Entonces, minutos sí. es la media o es digamos, el caso más rápido?
Es el caso más rápido, sí. Bueno, luego hay más complicaciones, depende un poco de cuántas bancarias tenga, cómo están sus estados financieros, etcétera, pero sí. Vale. Joder, pues que un proyecto que va tan bien tiene que dar pena al salirse cuando ya está ya ahí creciendo a tope, ¿no? No, no tiene Vamos. por qué, no tiene Mm, por qué. Al mm, final, es lo que te digo, cada individuo dentro de una startup tiene un recorrido y un sentido y al final eso es lo que te decía, es también por desgaste. Justamente cuando ya has dado todo de ti y has puesto toda la carne en el asador, ¿no? Y las cosas van bien, yo creo que es un momento adecuado justamente sí, sí. para salir, sí, sin Y duda. Albert, ¿qué crees que es lo que les llevó a estos seleccionadores de talento el escogerte? O sea, ¿qué crees que vieron en ti, que identificaron? Porque me has dicho que ni siquiera te conocían. Bueno, a ver, al final el mundo del emprendimiento es muy pequeño. Me consta que pidieron referencias, Bueno, es entonces pequeño en Bilbao, en Barcelona ya tiene un no, talento. es pequeño en todos lados. Al final en Barcelona, en Madrid, te conoces, todo el mundo se conoce con todo el mundo, ¿no? Piensa que al final en la cúpula o en las capas superiores de emprendimiento, pues todos se conocen. Entonces supongo que te tienen fichado por X motivo, ¿no? Al final todos los C-levels Ujú. de startups conocidas pues están ahí. Y yo creo que fue un poco pues eso por mi recorrido, por momentum y porque verían en mí, no sé, algo que no verían en el resto. Ujú. No sé, supongo. Pero ¿en qué eres bueno? Te lo ¿En pregunto qué de soy esta bueno? ¿En qué soy bueno? Pues no sé. Qué pregunta, madre mía. Esto es lo más parecido a una entrevista de trabajo que he tenido en mi vida. ¿En qué soy bueno? Pues diría que soy bueno pues en lo mío, en marketing, en estrategia, soy bueno en relaciones, soy bueno manera. en llevar equipos, soy bueno en intentar ver oportunidades y darle la vuelta a las cosas. Tengo bastante pensamiento crítico y siempre intento mejorar procesos, entonces supongo que es un poco todo este mix el que hizo que acudieran a mí, ¿no? Y más allá de mi trayectoria. Muy bien. Bueno, Albert, vamos a hablar ya de tu última, de la etapa más actual. Dentro de este paso que das de calmarte un poquito y de pasar de una startup que está creciendo a tope y que es muy exigente, decides parar un poquito y bueno, ¿qué es lo que has hecho en ese momento? ¿Cuál ha sido porque imagino que todavía no eras millonario como para tomarte mucho tiempo sabático, ¿no? Bueno, pues quise tomarme tiempo sabático, sin duda, a pesar de, como comentas, no ser millonario. Estás Y en no, me trámites de vine. serlo, si Quintais se vende, si sigues siendo socio, evidentemente no te irá mal, ¿no? Esperemos, Pero esperemos. todavía no ha No, llegado ese momento, ¿no? no, todavía no he llegado a ese momento, pero sí que tenía, pues, eso, buffer para estar tranquilo un tiempo y eso es un poco lo que decidí hacer. Me fui de Barcelona y me vine justamente al norte, pues, para descansar, salir un poco del ecosistema, reflexionar un poco sobre qué quería hacer, qué no quería hacer, cuál iba a ser mi próxima etapa. Y surgió la oportunidad de tomar el liderazgo de justamente esta rama de emprendimiento que querían potenciar desde CEBEC. Entonces, pues me lo hace. Después de estar reflexionando un poco si era una etapa que me apetecía, me encajaba, pues vi que realmente era algo novedoso y estimulante también en mi carrera. ¿Y aquí cómo os encontrasteis? ¿Cuál fue el punto de contacto? Bueno, el punto de contacto fue un poco mi compañera Ivane. Ella me había, Ivane es la responsable de asuntos económicos de CEBEC. Ella trabajaba en BAT, previamente también a incorporarse a CEBEC y justamente cuando yo hice un pequeño cambio en LinkedIn, muy cosmético, en el que cambié mi ubicación de Barcelona a Bilbao Ujú. y lo pilló al vuelo. Entonces ella llevaba temas, bueno, estaba trabajando en BAT,
la torre de emprendimiento de Vizcaya. Sí, sí. Y me pidió si quería hacer de consultor para un grupo escogido de 4 startups, ¿no? Y transmitirles un poco, pues, mi experiencia, porque había stalkeado mi LinkedIn y dijo, bueno, vamos a ver este chico, yo creo que puede aportar algo, ¿no? Entonces, nada, como que me tuve clic con un par de esas startups, considero que les ayudé un poco, entonces... Ivane, al incorporarse a CBX y saber que estaban buscando una figura para este puesto, pues automáticamente pensó en mí, ¿no? Y me hizo la propuesta. Y bueno, y eso fue un poco el approach. Vale. ¿Y qué te has encontrado? O sea, ¿cómo está el emprendimiento en Bilbao o en Vizcaya? Pues fue una grata sorpresa. Sí que es cierto que Si no me dices la verdad, te todo el voy a foco... pillar, ¿eh? por supuesto que me vas a pillar. No, yo siempre digo la verdad. Lo único es ver cómo decirla sin herir sensibilidades. No, es broma. A ver, no. Fue una grata sorpresa. Sí que es cierto que todo el polo de atención se lo está llevando Barcelona y Madrid, ¿no? Porque al final son agregadores de talento y tienen muchísimo más recorrido histórico en temas de emprendimiento tecnológico. Entonces sí que Madrid, Bilbao... incluso Valencia, Málaga tampoco les va mal, ¿no? Bueno, sí, se les conoce como hubs, pero luego si te paras a pensar y preguntas dentro del ecosistema emprendedor, dime 3, 4 startups ¿no? de esos ecosistemas como que son más esta lanzadera, ¿no? Que para mí es pionero y es admirable todo lo que han construido y Málaga también se está poniendo las pilas, pero que tampoco hay aún ningún unicornio que haya despuntado dentro de esos ecosistemas. Entonces, Bueno, en Málaga sí, ¿eh? En Málaga sí están ahí todos los de estos de las imágenes, ¿cómo se llaman? Bueno, no me sabe el nombre ahora. Hay una startup de gestión de imágenes ahora con inteligencia artificial muy, muy, muy robusta ahí en Málaga. Vale. Ya me saldrá el nombre después. Bueno, vamos. Sí. Vale. Pues eso, entonces no tenía tanta conciencia de todo lo que se estaba haciendo aquí en Vizcaya hasta que realmente me metí de lleno a entender, descubrir y ver cuál era el ecosistema emprendedor local. Entonces... Freepik, eso. Que no me salía. Es verdad. Bueno, estabas diciendo eso, que Barcelona y Madrid se llevan la atención y bueno, sin embargo, ¿tú creías que aquí igual no había nada o cómo era un poco tu imagen que te habías hecho antes de llegar? No es que no hubiese nada, simplemente era mero desconocimiento. A mí, mi fase sobre todo era soy un pequeño inversor, business angel con poco recorrido. Entonces tampoco me había llegado nunca una oportunidad de Vizcaya sobre la mesa y tampoco tenía muy espoteado, pues eso, ¿no? El ecosistema de Bilbao. Entonces para mí fue eso, todo un descubrimiento. Empezar a ver todo lo que se estaba haciendo y la calidad de los proyectos que había aquí. Eso es algo que me sorprendió para muy bien, ¿no? De un poco pues ver eso, entender que tras la herencia histórica del territorio industrial, pues toda la industria orbita un poco en torno a eso y también el emprendimiento, ¿no? Siendo el 75% del emprendimiento local B2B, pues para mí era algo realmente increíble el tema de sofisticación tecnológica que hay detrás de bastantes startups. ¿Sabes? Eres consciente de que muchos emprendedores vizcaínos se van fuera, ¿no? De que al final acaban pues en Valencia, incluso hay unos cuantos que están por ahí ahora, en Barcelona, Madrid, porque el ecosistema local no acaba de arrancar. ¿Qué crees que es lo que hace falta? ¿Qué crees que es lo que se puede hacer para mejorarlo? No era consciente de que había esa fuga de talento emprendedor. Puede que sea a lo mejor pues un poco por la falta de sinergias, ¿no? que pueda haber. ¿Y cómo se podría mejorar ese ecosistema? Pues teniendo casos de éxito para mí.
Al final, por mi propio recorrido de experiencia, si tienes casos de éxito cercanos o has trabajado par y por, pues acabas al final teniendo ganas de emprender y ganas de iniciar una iniciativa porque ves que existe, que se puede hacer y sabes cómo hacerlo, ¿no? Entonces, para mí esas son un poco las claves, tener referencias y saber cómo hacerlo. ¿Y qué startups crees que están más cerca de ser ese caso de éxito a día de hoy? O sea, ¿cuáles has visto tú ahí que te han gustado y que ves ahí que tienen potencial de ser como Quintai o que igual ya lo son? En Para fintech, mí, en fintech no hay mucho movimiento, ¿eh? Eso hay que reconocerlo. En fintech no hay mucho movimiento. Al final es normal. Cada región se especializa en algún tipo de clúster, ¿no? O de innovación. Aquí, sobre todo, está enfocado, es lo que te comentaba, ¿no? Más hacia el B2B, de tipo industrial, con componentes de transferencia tecnológica o de casos de investigación. Para mí, las más cercanas, pues lo quiero, sería una de ellas, sin duda. Y luego hay dos más chiquititas que también tienen pinta que si hacen las cosas de manera ordenada y bien, que no tengo ningún tipo de duda, también pueden conseguir grandes cosas, que por un lado sería VXReal, que es bastante novedoso e innovador la propuesta que tienen. Y por otro lado, otra más chiquitita, pero que también han encontrado un pequeño gran nicho de mercado, digamos, que sería Mundo Púa. Para mí son dos que están en muy buen camino, pero hay un montón que te podría nombrar que también estarían un poco a la cola, ¿no? Pero que también podrían... Nombra todas las que quieras, ¿eh? No hay... tenemos Bueno, tiempo. tengo un montón. Pues mira, tenemos Compostry, tenemos Zero Code, tenemos... ¿cuál más tenemos que crea? Escudero también es una de ellas que está ahí en ciernes, pero que también puede aportar una solución bastante novedosa. Bromalgae también, para mí sería bastante novedosa. Basque, esta es ya más B2C, de las pocas B2C que hay que tenemos que hacer de conocer en persona que también tienen bastante potencial y bueno, muchas más. Tampoco vamos aquí a hacer la lista, Vale. pero ¿Qué sí. es lo que más te atrae de una startup para que le veas potencial? ¿Qué es lo que más te... el equipo, el modelo de negocio, o sea, Lo que la acabas de tecnología que tienen detrás? Para mí hay tres factores clave. Equipo, sin duda, un buen equipo que sepa lo que hacen, que sepan hacia dónde van y que sepan ejecutar, ¿no? Sobre todo para mí lo interesante o importante sería que tengan experiencia. Sí que es más difícil a lo mejor cuando un emprendedor es muy joven. No digo que sea imposible porque también ha habido muchos casos de éxito, ¿no? Pero sí que es cierto que si tienes una experiencia detrás, pues hace como las cosas muchísimo más fácil. Que haya una buena propuesta de valor con un buen producto. Para mí el producto es vital y el producto tiene que ser orgánico y en constante cambio. No puedes decirme que este producto es así y que no vas a cambiarlo y que está adecuado a tu negocio. Entonces, para mí también es muy importante tener buen producto y sobre todo también un buen sistema de feedback con respecto a ese producto y tus clientes. No intentar meter el producto con calzador, sino tener un producto lo suficientemente flexible como para aceptar cambios que te vengan dados de tu público objetivo, ¿no? Y finalmente, también para mí es algo importante, es algo de que a lo mejor se habla poco, es también cuál es tu cap table o cuál es tus fuentes de inversión. Y esto lo digo porque hay fondos que realmente te profesionalizan y te catapultan, ¿no? Yo lo he vivido en mis propias carnes, ¿no? La experiencia de cuando te entra según qué fondos en el equity de tu empresa, pues también te exigen unas métricas y te exigen una forma de trabajar que también pues hace que eso pase, ¿no? De ser un poco una idea un poco difusa a empezar a coger un poco la estructura y forma de una empresa. Entonces, eso para mí también sería bastante importante, serían nuestros factores que tendría en cuenta. Muy bien. ¿Y qué tipo de cosas quieres hacer desde CEBEC
para crear más startups de este tipo o para ayudar a las que están ya en vías de salir adelante? ¿Cuál es un poco la agenda que te has marcado? Pues la agenda la empiezo a diseñar ahora. Piensa que Ujú, llevo unos 3, 4 meses en CEBEC. También considero que he hecho bastantes cosas. ujú, Hasta ahora me he centrado sobre todo en uno de los programas de la casa, que es BMatch, que es una plataforma de matching entre startups y empresas al uso. Entonces, es muy sencillo. BMatch es tipo marketplace en el cual pues ingresan tanto empresas como startups y hacen un poco en el onboarding las características pues, de qué sector vienen, qué sector buscan y qué es el tipo de match esperado, ¿no? Si es de generar negocios, transferencia tecnológica, relaciones de proveedor, etcétera. Y entonces nosotros, con la experiencia de 125 años de CEBEC como patronal, pues somos capaces justamente de hacer este cribado y hacer este matching adecuado para que la startup y la empresa pues lleguen a buen término y hagan un buen match. Y sobre todo también para generar expectativas, ¿no? Porque casi todas las startups que entran tendrían en mente de quiero trabajar con Iberdrola o con Repsol o con las grandes, ¿no? que hay ujú, en Vizcaya. Pero nosotros hacemos un poco ese ajuste a las capacidades reales que tiene la startup y para eso pues yo personalmente dentro de las tripas veo un poco cuál es la capacidad de producción que tiene, veo un poco a qué tipo de empresa podría hacer ese delivery esperado, ¿no? Entonces, el programa la verdad es que funciona muy bien. En unos 2 meses de lanzamiento hemos tenido unos 30 matches y muchos más que estaban por ocurrir de aquí a final de año. Entonces, ya hemos superado con creces los objetivos que nos habíamos marcado y estamos, la verdad, que muy contentos. ¿Y qué es ujú, lo que me gustaría hacer o que tengo en la agenda? Pues posicionarnos un poco, bueno, más que posicionarnos, no, consolidar un poco nuestro posicionamiento, que es el de consolidar el emprendimiento, ¿no? Y queremos ser un agente realmente relevante dentro del ecosistema del emprendimiento de Vizcaya. Así que está toda la parte institucional, que para mí serían los iniciadores del emprendimiento con ayudas y demás, pero nosotros tenemos pues el valor añadido de ayudar a esas startups justamente a consolidarse y a ver cómo les podemos ayudar a escalar. Nos ujú, posicionaríamos sobre todo pues en esa fase de escalado de negocio. ujú. Vale. Y te iba a preguntar, ¿qué debilidades has encontrado en el ecosistema local? Debilidades, bueno, quizás sea esta una, ¿no? El escalado del negocio. Bueno, escala de negocio es una debilidad en todo el mundo. De hecho, te diría, si existiera literatura y una metodología infalible, yo creo que esa persona habría encontrado, vamos, la fórmula mágica y sería realmente millonario, como comentabas antes. Eh, Al final el problema es el mismo de todos. Problema de startups que no encuentran financiación, problema de fondos que no tienen deal flow, problema de instituciones que no saben cómo dinamizar y fomentar el emprendimiento. Al final es un problema compartido en todos lados. No es que haya un problema endogámico o endémico local, sino que es un problema realmente global, ¿no? El problema, pues el mismo que todos. Cómo hacer que nuestras startups sobrevivan más allá del ratio 1:10 típico de supervivencia de startups. Y para eso, pues, al final tienes que aceptar que no hay cabida, sí que hay cabida para la innovación y en nichos de mercados atendidos, pero es que muchas veces pues es un mal timing o otras veces es que la propuesta de valor no se acaba de entender. Entonces, nosotros podemos ayudar un poco a justamente pues ayudarles a pivotar en esa estrategia para ver si pueden atender otro nicho de mercado o cambiar la propuesta de valor o a lo mejor modificar el producto para que se ajuste un poco más a las demandas de mercado, ¿no? Pero así problemas no consideramos que haya ningún problema con respecto al resto de territorios, mucho menos. Ujú. Vale. ¿Y fortalezas que hayas encontrado? Fortalezas para mí a destacar, Aparte del tema industrial que has comentado antes. sí, para mí fortaleza sobre todo es el tema de ayudas institucionales.
O sea, para mí Vizcaya es increíble cómo las instituciones apoyan al emprendimiento. No lo he visto en ningún otro lado, la verdad. Y para mí esa fue la mejor de las sorpresas y también es un alivio para el emprendimiento, porque pueden pasar del estar preocupados por el día a día de la financiación y cómo voy a mantener a flote mi negocio a tener pues un poco esa mirada más puesta en generar ventas o en la estrategia de la propia empresa, ¿no? Entonces, para mí eso es, vamos, la fortaleza absoluta. Luego, por otro lado, también el talento. Más allá de temas de industria B2B, ¿no? También tiene que haber talento detrás, entonces también las universidades de Vizcaya para mí, tanto Deusto como UPV, son dos generadores de talento increíble y eso también hay que tenerlo bastante en cuenta. En el área de marketing y comunicación, que es un poco lo que tú estudiaste, ¿no? En su día, o tu background formativo, ¿has encontrado alguna debilidad aquí? Porque siempre se ha dicho que la empresa, y en el emprendimiento pues sería también aplicable, la empresa vasca se vende muy mal. Y siempre se ha mirado especialmente a los catalanes como ejemplo, como ejemplo a seguir. Claro. Bueno, yo no creo que se haya vendido mal. A lo mejor sí que nunca me he parado a reflexionar sobre esto, entonces darte una respuesta sin tener toda la información me parece demasiado osado. Pero bueno, entiendo que a lo mejor pues tenían otro roadmap totalmente distinto, pero no creo que haya un problema comunicativo ni mucho menos. De hecho, cuando pones el foco de atención aquí, justamente llegas a toda la información sin ningún tipo de problema y se entiende de manera bastante eficiente. Entonces, no creo que haya ese problema. De hecho, para mí sí que están haciendo una muy buena labor comunicativa y de imagen y marca, porque, por ejemplo, junto a los directores del evento, desde CB que Emprende, me he involucrado personalmente en traer el evento Slash a Bilbao, siendo el evento pionero más importante a nivel europeo. Y para mí es una clara apuesta, tanto por parte de gobierno como de la Diputación de Vizcaya, que son partners del evento y del Ayuntamiento de Bilbao. Entonces yo creo que justamente sí que están poniendo foco y ganas en esos temas de imagen y comunicación. Y esta apuesta institucional que has descrito y que ahora pues también la trasladas también a este evento que comentas, ¿no echas de menos a veces la iniciativa no pública? Del ecosistema, dices, Sí. del entramado de No startups. no hay un excesivo protagonismo de las instituciones comparativamente con lo que ocurre con la iniciativa privada. No sé, ahora yo es que siempre veo los mismos logotipos en todas las acciones, ¿no? Veo siempre pues Gobierno Vasco, Diputación y no veo muchos logotipos privados, ¿no? Pues, ¿Pero a qué logotipos te refieres? pues no sé, por ejemplo, en Cataluña tenéis dos actores claves en el mundo del emprendimiento que son CaixaBank y Banco Sabadell, ¿no? Claro. Bueno, Bueno, CaixaBank quizás ha bajado un poco el ritmo. Es mi impresión personal, ¿eh? CaixaBank era muy activo sí. en la primera década del siglo, cuando nadie era activo, además, eran los únicos que prácticamente hacían cosas. Y después el Banco Sabadell ha tomado casi ese papel y bueno, hay muchas startups vascas que han recibido financiación del Banco Sabadell y aquí no han encontrado financiadores, ¿no? Entonces, la financiación pública, te hablo de mi impresión personal, pero es una impresión que comparto con mucha gente, ¿eh? O sea, yo evidentemente hablo con muchos emprendedores constantemente, estamos en contacto, tenemos nuestros foros semisecretos y demás. Y echamos de menos, por ejemplo, entidades financieras locales que apuesten por las startups. Ya. Ujú. Bueno, por temas de confidencialidad aún no puedo comentarte, pero sí que puedo asegurarte que vamos a tener también esa parte que echas en falta en el evento Slash, por ejemplo, que es de lo único que te puedo hablar porque es
lo único que conozco de primera mano. Entonces, yo creo que te sorprenderá entonces gratamente cuando veas un poco todo el display de partners que participan en el evento, que publicaremos en las próximas semanas. Vale, muy bien, muy bien. Y bueno, pues no sé si hay alguna pregunta que me haya dejado y que quieras hacerte a ti mismo, Albert, antes de terminar. Porque se nos está No, yendo. yo creo que no. Sí, Vale, creo que no. muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, Albert. Muchísima suerte con este proyecto que has iniciado hace 3 meses en Bilbao y mucho ánimo. Muchísimas gracias.